El Barça echa mucho de menos a Sergio Busquets. La sombra de Bussi es muy alargada y parece que a Oriol Romeu le está pasando factura. El recurso de subir a Christensen a la posición de medio centro o pivote parece haber dado su fruto, aunque realmente solo ha jugado 6 partidos, de los cuales solo uno completo. Así que nos surgen las siguientes preguntas. ¿Qué dice el Big Data del rendimiento de Christensen como mediocentro defensivo? ¿Aguanta la comparativa con los dos mejores mediocentros de los años recientes, Rodri y Sergio Busquets? ¿Con qué otros mediocentros se puede comparar para ver si el Barça necesita realmente un mediocentro o puede jugar con Christensen? Vamos al lío. El problema de analizar a Christensen como pivote es que realmente las grandes web estadísticas no te ofrecen datos desagregados en función de la posición. Es decir, si os fijáis, por ejemplo, en Understat, la información que nos proporcionan sobre Andreas Christensen, pues vemos los partidos, goles, asistencias, pases clave, goles esperados, pero para una temporada. Christensen durante la mayor parte del año ha jugado como defensa central, no como pivote. Vienen los últimos partidos y Christensen en el FC Barcelona tan solo jugó 6 partidos como mediocentro defensivo pivote. Tan solo ha jugado desde el 3 de febrero hasta el 8 de marzo, poco más de un mes. Tenemos que encontrar algún modo de las estadísticas de Christensen que definen o que lo caracterizan como jugador, lo que sería su ADN, como pases intentados, porcentaje de pases completados, etcétera, diferenciar sus datos como pivote de sus datos como defensa central. Como ya me supuse hace tiempo que esta necesidad iba a surgir, la posibilidad de monitorizar el desempeño de los equipos o de los jugadores a lo largo del tiempo, desarrollé un proceso que iba tomando instantáneas, iba analizando los datos de equipos y jugadores en fechas concretas. Como podéis observar, llevo monitorizando la información. En este caso me estoy apoyando en FBref porque pienso que es la que más información ofrece y más completa. Pues desde el 16 de enero, 2 de febrero, 6 de febrero, etcétera. Entonces estoy manteniendo un registro de los jugadores y de su variación estadística para todas estas fechas. Aquí podéis ver una muestra de la última instantánea que tomé correspondiente al 2 de abril y de todos los jugadores para los que mi algoritmo ha ido monitorizando la variación estadística a lo largo de las distintas jornadas. Claro, si es que el algoritmo mantiene hasta la variación en la edad, es decir, empecé a monitorizarlo con 24 años y 5 días y ahora tiene 24 años y 65 días. Y dentro de toda la información que manejamos en esta base de datos, filtramos por el jugador Andreas Christensen, vemos que tenemos información sobre él desde el 2 de febrero del 2024 hasta el 2 de abril del 2024, que es el tiempo que mi algoritmo lleva monitorizando su evolución estadística. Sin embargo, como podéis ver, desde el 11 de marzo no juega por lesión, es decir, no se ha producido ningún cambio entre el 2 de abril y el 11 de marzo. Entre el 2 de febrero y el 11 de marzo, Christensen ha jugado 6 partidos, por lo cual, si somos capaces de extraer las variaciones estadísticas que ha tenido sus datos desde el primer partido en el que jugó como pivote, en el que lleva 1134 minutos jugados, es decir, ha jugado unos 440 minutos como pivote, y todas las variaciones en goles, asistencias, penaltis, conducciones que rompen líneas, pases que rompen líneas, podemos ver la evolución. De hecho, ya me he tomado la molestia de hacerlo y he creado un nuevo perfil de jugador al que he denominado Andreas Christensen Pivote. Este perfil de jugador pues contiene la información, la variación entre las dos fechas en valores absolutos entre las que queremos monitorizar a Christensen. De tal modo que en esta tabla tenemos dos estadísticas, unas para Andreas Christensen jugando como defensa central y otras las estadísticas recabadas a partir del momento en el que Christensen empezó a jugar de pivote. En la tabla podemos ver en verde aquellas estadísticas en las que se ha producido un cambio positivo o una mejora estadística y en rojo aquellas estadísticas en las que se ha producido un breve empeoramiento. Pero también hay que decir que esto no tiene nada que ver con la calidad de los juegos, sino que tiene que ver con las características de una posición. Podemos ver, por ejemplo, que en variables relacionadas con el aspecto ofensivo, como son el número de asistencias por cada 90 minutos o el número de goles esperados por cada 90 minutos, Christensen ha mejorado su estadística promedio
respecto a cuando jugaba como central. Sin embargo, hay otro tipo de estadísticas en las que ha sufrido un pequeño empeoramiento, pero vamos a hablar de pequeño. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de acierto en el pase. Decir que ha pasado del 96 al 91%, pues leve empeoramiento estadístico, pero es que claro, estamos hablando de que ha subido su posición a jugar como pivote al centro del campo. Y aquí esto también nos llama la atención, una barbaridad, y esto a lo mejor refleja porque quizás se mereció la confianza de jugar como pivote. Tenía un 96% de acierto en el pase, pero claro, no es lo mismo un central que tiene que hacer sobre todo pases de seguridad a un pivote, que además al central lo presionan normalmente dos delanteros, que la presión que puede haber en el centro del campo. Vamos a completar las estadísticas que hemos visto expresadas en valores cada 90 minutos. El percentil que ocupa Christensen, el Christensen pivote en estas estadísticas para todas las grandes ligas europeas. Podemos ver en verde resaltado aquellas estadísticas en las que el Andreas Christensen pivote ha mejorado sus valores respecto del Andreas Christensen central. Vemos que en lo relativo a la contribución al juego ha incrementado, tampoco una barbaridad, o sea, en asistencias cada 90 minutos ha pasado del percentil 70 al 86, disparos a puerta del 21 al 34, tampoco es que se haya prodigado mucho. En rojo vemos aquellas estadísticas en las que se ha producido un empeoramiento del Christensen pivote. Destaca, por ejemplo, el descenso en conducciones, como ha pasado del percentil 95 al 65, o en los pases que rompen líneas del 86 al 53. Bloqueos en aspectos defensivos ha mejorado, en bloqueos ha pasado del 34 al 62. En el aspecto defensivo pues ha incrementado muchísimo el número de faltas cometidas. En cuanto al algoritmo que asigna un desempeño, pues vemos que se ha mantenido prácticamente igual el rating ofensivo, pero sin embargo en el rating relacionado con la construcción y con la defensa ha empeorado, de tal forma que el rating general ha empeorado. En mi opinión, la bajada en el rating de construcción que ha experimentado Christensen es debida fundamentalmente al descenso en el número de pases completados, ya que ha bajado del percentil 98 de todas las grandes ligas al percentil 78, percentil que por otro lado es un percentil muy reseñable para ser un pivote defensivo. Christensen también ha experimentado un descenso al subir su posición a la de pivote defensivo en el número de pases que rompen líneas, bajando del percentil 86 al percentil 53. También han bajado sus números en cuanto a conducciones, pasando del percentil 95 al 65. Y en la proporción de pases recibidos respecto del total del equipo. Ha bajado del percentil 90 al percentil 14. Aquí su descenso ha sido mucho más acuciado. Por el contrario, en la estadística sobre faltas cometidas, Christensen ha pasado del percentil 57 en cuanto a menor número de faltas cometidas al percentil 5. El 95% de jugadores de todas las grandes ligas europeas hacen menos faltas por partido que el Christensen pivote. Yo creo que estos datos empiezan a dibujarnos cuál es el rol que está desempeñando Andreas Christensen en el FC Barcelona como medio centro defensivo. Cuando Christensen jugaba como defensa central, y en este gráfico de radar podéis ver la comparativa entre el Christensen defensa central en color azul y el Christensen pivote en color naranja. La construcción del juego tenía un rol más importante, era el catalizador del juego desde atrás, sobre todo cuando su compañero de zaga era Ronald Araujo, que todos sabemos que es un defensa como la copa de un pino y un defensor súper fuerte y rápido, pero no es un catalizador del juego. Y en este punto quizás os estéis preguntando, bueno, ¿y cómo mides lo catalizador de juego que es un jugador? Pues fijaos, sí que hay una forma, he definido una estadística avanzada a la que he denominado índice de catalizador normalizado por la posesión. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues como los proveedores de datos estadísticos nos facilitan el número de pases completados por un equipo y el número de pases que recibe cada jugador y también nos da el porcentaje de posesión que tienen los diferentes equipos, pues he creado, el índice catalizador sería el porcentaje de pases que recibe un jugador del total de su equipo, pero luego normalizado por el grado de posesión que tiene su equipo, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, tener un 3% de índice catalizador para el Manchester City, que tiene posesiones del 65%, que tener un 10 u 11% en equipos que puedan tener mucho menos porcentaje de posesión. Si os fijáis en la estadística,
podemos ver que el líder, el jugador más catalizador de las grandes ligas europeas es Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, seguido de David Hanko del Feyenoord y de Rodri Hernández, que aparece en tercer lugar, con un 8,65% de los pases recibidos. Sin embargo, si buscamos los valores que tiene Christensen jugando como pivote, pues vemos que su porcentaje de catalización es del 0,75, es decir, por él solo pasan el 0,75% de los pases para las posesiones del FC Barcelona, que es del 64,5% de posesión. Y eso lo sitúa en un percentil bastante flojo. Por el contrario, el Andreas Christensen, que jugaba de central, tenía un índice catalizador del 4,2%. Esto indica, traducido a percentiles, quiere decir que Andreas Christensen central se encuentra en el percentil 90 de catalización de juego. Sin embargo, el Andreas Christensen pivote se encuentra en el percentil 14. Cuando Christensen ha subido a la posición de pivote, sus estadísticas han bajado considerablemente en el número de pasos recibidos. ¿Eso qué significa? Que él no cataliza el juego desde el centro del campo. Justo este rol está claramente desempeñado por los jugadores más creativos, como pueden ser Ilkay Gundogan o Frenkie de Jong o el mismísimo Pedri cuando ha podido jugar. La bajada de estadísticas que ha experimentado Christensen se ha traducido en beneficio a favor del equipo. ¿Por qué? Porque Christensen ofrece al Barcelona justamente lo que necesita. ¿Y qué necesita el Barcelona de un pivote defensivo? Pues seguridad en el pase. Aunque Christensen ha bajado casi a la mitad el número de pases que realiza cada 90 minutos, como consecuencia de que su rol ya no es el de catalizador de juego, su porcentaje de acierto es altísimo, 91% de acierto en el pase. En el gráfico de radar, la circunferencia roja indica el jugador promedio, es decir, el valor del percentil 50 para cada una de las estadísticas que estamos considerando. Por tanto, podemos ver cómo en la zona de construcción, reflejada por la variable porcentaje de acierto del pase o pases completados, Christensen está muy por encima de la mediana de los jugadores de las grandes ligas. En una posición en la que la presión es muy alta. Un defensa central recibe normalmente presión de los equipos que juegan en bloque alto, pero le presionan los delanteros. Sin embargo, el centro del campo es territorio comanche. Y además de seguridad en el pase, Christensen le ofrece al Barcelona contundencia defensiva. Ha pasado a ser uno de los jugadores que más faltas comete cada 90 minutos. Promedia 2,42 faltas cada 90 minutos. Pues mientras que cuando jugaba de central solo promediaba 1,02 faltas cada 90 minutos. Para que os hagáis una idea, en las estadísticas de faltas cometidas cada 90 minutos del FC Barcelona, solo hay un jugador que promedia más faltas que Christensen. Como todos os podéis figurar, ese jugador es Gavi, aunque el pobre lleva ya bastante tiempo sin jugar como consecuencia de la grave lesión que experimentó. Christensen como defensa solo ha recibido 2 tarjetas amarillas y ninguna expulsión esta temporada, y como pivote, que ha jugado menos partidos y menos minutos, también ha recibido 2 tarjetas amarillas. En la tabla ha introducido también las estadísticas de faltas cada 90 minutos cometidas por Sergio Busquets desde que FBrefs publica estadísticas completas, aproximadamente año 2014. Como podéis ver en el listado, no vayamos a pensar que Christensen es un jugador muy amonestado. De hecho, detrás de Andreas Christensen está Sergio Busquets, Oriol Romeu, y ya incluso el mismísimo Ronald Araujo hace prácticamente la mitad de faltas por partido que Andreas Christensen. Y ya si seguimos descendiendo, pues llegamos a niveles de una falta por partido como Frenkie de Jong, y ya prácticamente nadie más hace faltas en el Barcelona, aparte de Christensen. Ahora vamos a comparar los datos de Christensen como medio centro con los datos de los que para la opinión general han sido probablemente los 2 mejores pivotes de los últimos años. Rodri Hernández del Manchester City, fundamentalmente los datos de esta temporada 23-24, porque sus números son increíbles y está ganando con merecimiento puntos para ser candidato al Balón de Oro, y con los datos Sergio Busquets. Vamos a elegir al Sergio Busquets entre las temporadas 2018 y 2023. ¿Esto por qué es así? Pues porque nuestra fuente de datos, que es FBref, no dispone de estadísticas avanzadas completas para temporadas anteriores a la temporada 2018. En esta comparativa probablemente no estemos teniendo en cuenta los mejores años de Busquets, que son los años comprendidos entre 2010 y 2016, periodo en el que ganó 3 Champions League, 2 Eurocopas y un Mundial. De estas temporadas, el Big Data nos indica que la mejor temporada para coger a Busquets como referencia fue la del año 2021. Podemos ver las puntuaciones que le asigna un rating ligeramente superior a la temporada del año 20 y a la temporada del año 18.
En este gráfico de radar podemos ver la comparativa de los 3 jugadores para un número bastante considerable de variables estadísticas. Como podemos si nos fijamos, todas las variables de la zona superior del radar están relacionadas con el aspecto ofensivo del juego. Regates que conducen a disparo a puerta, pases en vivo que conducen a disparos a puertas, SCA son las siglas de Shot Creation Action, disparos a puerta, regates, y la parte de la derecha tenemos asistencias esperadas, distancia media de disparo, número de disparos, goles esperados descontando las acciones de penalti. Pues si nos fijamos en color naranja, que representa al jugador Rodri Hernández, Rodri está muy por encima de los otros 2 jugadores. Sergio Busquets en determinadas acciones no está muy alejado de Rodri. Tened en cuenta que aquí estamos representando los percentiles, es decir, en determinadas acciones como pases que conducen a acciones de disparo, Rodri está rozando el percentil 100. Y Andreas Christensen en la parte ofensiva está muy por debajo de los otros 2 pivotes. En la parte de la derecha tenemos aspectos más relacionados con la construcción, como hemos hablado anteriormente, pases completados y porcentaje de acierto en el pase. El Andreas Christensen pivote está un nivel por debajo, rozando el percentil 80, mientras que los otros 2 jugadores están rozando el percentil 100, es decir, son 2 de los jugadores que más pasos completados tienen de todas las grandes ligas. Tened en cuenta que estamos haciendo el ejercicio de coger los datos del Sergi Busquets del año 2021 y trasladarlos a la temporada 2024, y que esto lo podemos hacer porque estamos trabajando con valores promedio cada 90 minutos, no estamos trabajando con valores absolutos. Entonces vemos que Christensen tiene un porcentaje de acierto en el pase muy parecido, pero su intervención en el juego es bastante inferior a la de los otros 2 pivotes. Y luego en determinadas variables como la seguridad en el juego, es decir, las pérdidas, los malos controles o los robos las veces que le quitan la pelota, los valores de Christensen en azul están muy próximos a los de Sergio Busquets y a los de Rodri. De hecho, Rodri, como juega más adelantado, le han robado más veces el balón. En pases progresivos, pases que rompen líneas, Sergio Busquets y Rodri están los 2 prácticamente en el percentil 90 y pico, casi 100, mientras que Christensen, desde que juega como pivote, ha bajado bastante en esta estadística. Igual con las conducciones, Rodri hace muchísimas más conducciones, regates, y Sergio Busquets y Christensen están muy por debajo. Sin embargo, si nos fijamos en el aspecto defensivo, Christensen pues aporta como pivote pues esa contundencia que tiene como defensa. En el número de intercepciones está por debajo de Busquets, porque todos recordamos que Busquets es un jugador muy inteligente que sabía leer muy bien el juego, y las intercepciones van bastante de anticiparse, pero en el número de bloqueos, en el número de despejes y en balones aéreos ganados, Christensen está por encima de los otros 2 jugadores. Representando la misma información en forma de tabla, tenemos aquí 3 columnas en las que aparecen Andreas Christensen pivote, Rodri y Sergio Busquets, y he marcado de color amarillo aquellas estadísticas en las que los jugadores están por encima del percentil 80. Fijaos que el Andreas Christensen pivote los roza para los pases completados y los supera en el porcentaje de acierto del pase, en balones aéreos ganados, en duelos aéreos y en el número de faltas cometidas. Es sin duda el más agresivo de los 3. Busquets también es más agresivo. El Busquets del año 2021 también era más agresivo que Rodri. Sin embargo, fijaros la supremacía de Rodri. En el número de estadísticas en color naranja están las relacionadas con el aspecto ofensivo del juego. En color gris con la construcción, pases completados. Me llama mucho la atención el liderazgo de Busquets y de Rodri en los pases que corrompen líneas, mientras que Christensen ha pegado un retroceso muy importante, duelos ganados y el porcentaje de regatos exitosos. Fijaros, Sergio Busquets no tenía velocidad, pero yo recuerdo que su regate era buenísimo porque sabía girarse muy bien. Entonces, fijaros la cantidad de estadísticas en amarillo que tiene Rodri. Busquets también tiene un número muy considerable y Christensen no tanto. Y es que, como podíamos ver en el gráfico de radar, la circunferencia roja marca la mediana, es decir, el percentil 50, el jugador promedio en cada una de las estadísticas. Christensen, en este sentido, tiene mucha menor incidencia en el juego que los otros 2 cracks. El perfil de Christensen es más el del pivote defensivo de toda la vida, un stopper. Y es que le hemos puesto el listón muy alto al compararlo con Sergio Busquets, del que dijo Román Riquelme
que confundió a todo el mundo con su juego, pues es un 5 que juega como un 10, y con el Rodri de esta temporada que se está saliendo. Pero en los aspectos defensivos, ¿qué es lo que debe cuidar un buen stopper? Además de dar continuidad en el juego con sus pases, cumple absolutamente con creces. Hemos visto lo que Christensen aporta al FC Barcelona, y también que compararlo con el Rodri de esta temporada o de la pasada, posiblemente uno de los 5 mejores jugadores del mundo, y con el Sergio Busquets de sus últimas temporadas en las que dio su canto del cisne y de hecho hizo un año muy bueno con la Española, pues igual sea ponerle el listón muy alto. Así que vamos a ver qué otros jugadores son muy parecidos a Andreas Christensen y si estos están teniendo mejor desempeño. Así que preguntémosle al Big Data qué jugadores tienen un perfil parecido al del Andreas Christensen pivote y si lo están haciendo mejor o peor que él. El Big Data nos sugiere 9 jugadores que juegan como pivotes o medio centro defensivos y cuyo porcentaje de similitud con las características de Christensen jugando como pivote oscilan entre el 92 y el 94,85%. Además, el algoritmo de valoración de rendimiento asigna a Christensen la puntuación más baja de todos estos jugadores. Como ya hemos comentado, este algoritmo tiene en cuenta el perfil completo de cada jugador para las estadísticas más relevantes de las 3 principales fases del juego: ataque, defensa y construcción. En principio, si hacemos caso al algoritmo, estos jugadores tendrían un mejor desempeño que Christensen. Sin embargo, aquí habría que tener en cuenta otros condicionantes que a lo mejor no está teniendo en cuenta el Big Data, como pueden ser el estilo de juego del equipo, las necesidades concretas que tenga el equipo, la fuerza de los contrincantes de la competición, porque si aquí veis, hay jugadores de la liga francesa, de la liga portuguesa, italiana, turca, incluso de la Premier League. De todos estos jugadores, si atendemos al rating final, el mejor valorado es Azor Matusiwa del Reims. De todos estos jugadores, yo por ejemplo ya descartaría directamente a Boubacar Kamara. Boubacar Kamara este año ha sido uno de los pilares del Aston Villa, pero hay que tener en cuenta a la hora de elegir un jugador que pudiera tener un perfil de medio centro defensivo para el Barça, pues condicionantes como son su valor de mercado. Y siendo realistas, Kamara tiene contrato hasta 2028, 2027, no estoy seguro, un valor de mercado de 38 millones de euros y el Barça no tiene músculo económico para competir con un equipo Premier. También es verdad que la magnífica temporada que está teniendo Kamara fue cortada de raíz hace un mes y medio o 2 porque sufrió una importantísima lesión, rotura del ligamento cruzado. Creo que también podemos destacar a una de las grandes sorpresas de la Premier este año, el japonés Wataru Endo. Según el algoritmo de similitud, su porcentaje de parecido con Andreas Christensen pivote roza el 95%. Wataru, con 31 años, acaba contrato con el Liverpool en el año 2027. Y aunque este año está sorprendiendo a propios y extraños, está teniendo muchísimos minutos en el Liverpool, y fijaros el rating tan elevado en la construcción de juego que presenta, y tiene un valor de mercado asequible, pero cuando acabe contrato con el Liverpool ya va a tener bastante edad para ir al FC Barcelona. Es que claro, aquí en mi opinión los directores deportivos deberían ser valientes, porque el mérito está en ver que Endo era jugador para un equipo grande y ficharlo del Stuttgart porque viene de la liga alemana por 20 millones de euros. Pero hoy en día ya su valor de mercado real, en mi opinión, hace que el Barça no pueda competir con él. Y otro valor a favor y otro aspecto a tener en cuenta de Wataru Endo es que juega en equipos que tienen una posesión alta, una posesión rondando el 60%. Así que, descartado Wataru Endo del Liverpool y descartado Boubacar Kamara del Aston Villa, Kamara tiene un perfil más atractivo por la edad, tiene 24 años. En mi opinión, si el Barça quiere reforzar la posición de pivote, haciendo caso al Big Data, puede barajar 2 alternativas. La primera alternativa sería apostar por jugadores contrastados con menor precio de mercado por encontrarse ya en la madurez de su carrera y que no hayan tenido una gran experiencia en equipos grandes. Así, por ejemplo, yo en este caso fijaría la vista en el Bolonia, una de las grandes sorpresas de la liga italiana este año. Está pugnando por meterse en puestos Champions, ahora mismo va cuarto y el Bolonia está sorprendiendo a todo el mundo por su juego creativo. De hecho, Thiago Motta está siendo uno de los entrenadores revelación de este año. Bueno, pues el Bolonia tiene 2 mediocentros que tienen un porcentaje de parecido del 93 y del 92% con Christensen,
Los dos son suizos, los dos además son titulares o son muy importantes en su selección, que son Michel Aebischer y Remo Freuler. Hombre, por edad parece más atractivo a Aebischer. También es verdad que si nos fijamos en el número de minutos jugados, Remo Freuler es bastante más indiscutible que Aebischer. Ambos jugadores tienen un rating muy parecido. El algoritmo le da a Remo 54,47 y a Aebischer 55,99. Remo está jugando más. Aebischer es 4 años más joven. Pero claro, aquí yo la reflexión que hago es, ¿saldría bien el experimento Freuler o Aebischer? Que podría ser un experimento parecido al de Oriol Romeu, que además Oriol venía de la cantera del Barça. Hombre, yo aquí podría contraargumentar que los dos tienen mucha experiencia internacional, los dos han jugado mundiales, etc. Otra alternativa sería, bueno, perdón, antes tengo que comentar el valor de mercado. Los dos tienen un valor de mercado bastante asequible según Transfermarkt. Habría que ver contratos y, hombre, el escaparate que supone estar en el equipo revelación este año hará que sean bastante más caros que esos 6 millones que dice Transfermarkt. Otra alternativa que veo para el Barça sería fijar la vista en jugadores más jóvenes que lo estén haciendo muy bien en los últimos años, lo cual implica que al ser más jóvenes tengan precios de mercado más altos. Yo en esta categoría podríamos fijar la vista en Morten Hjulmand, del Sporting de Portugal, con 24 años, y que tiene 1.717 minutos este año, y un porcentaje de similitud del 93%, o en Alan Varela, del Oporto, con 22 años, y que también está jugando un buen número de minutos, teniendo los dos un rating muy parecido. De hecho, de los más altos. Pero como podemos ver, tras cámara son los dos jugadores pivotes que tienen un valor de mercado más alto. Y en este sentido, una tercera vía, por la que no suele apostar el FC Barcelona, es dar una oportunidad o jugársela con jugadores que todavía no han explotado en equipos grandes. Y aquí tenemos a Azor Matusiwa, jugador holandés, que es el que más parecido tiene según el algoritmo a Andreas Christensen, con 25 años, es decir, alcanzando la plenitud de su carrera, pero que juega en un equipo de media tabla de la liga francesa. Matusiwa actualmente juega en el Stade Reims y fue traspasado del Rennes en el mercado de invierno. El valor de mercado de Matusiwa es de 13 millones de euros. En definitiva, Christensen es un magnífico jugador, que como pivote está en la mayoría de aspectos estadísticos por encima de la media, marcada por el círculo rojo. Bueno, en realidad es la mediana, pero es el jugador promedio. Y en los aspectos defensivos, que es lo que se espera de un buen stopper, y los aspectos relacionados con la construcción del juego, Christensen está muy por encima de la media. Sin embargo, su contribución en ataque y en el lanzamiento del ataque, transición del centro del campo a la defensa, se encuentra por debajo de la media. ¿Es Christensen el pivote del Barça? En mi opinión, está siendo una solución para salir del paso bastante digna, debido al poco encaje que ha tenido en el equipo Oriol Romeu, cuyas estadísticas individuales no son malas del todo, pero las colectivas con él en el campo sí que lo son. Para que nos hagamos una idea, existe una estadística denominada más-menos que indica la diferencia de goles que tiene un jugador cuando él está en el campo respecto de cuando no lo está. Pues el más-menos de Oriol Romeu es -1. Sin embargo, aunque Christensen está siendo una solución para salir del paso, una tabla de emergencia a la que se ha agarrado Xavi, la pregunta que cabría hacerse es, ¿no existen mejores jugadores para jugar de pivote en el FC Barcelona? Ya hemos visto que según el Big Data hay algunos jugadores jóvenes y prometedores especializados en la posición de pivote que sí que podrían hacerlo. Pero en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejercicio distinto. En vez de buscar jugadores parecidos a Christensen, que según el Big Data lo estén haciendo mejor que él, lo que vamos a hacer es buscar jugadores que se parezcan a Rodri o a Sergio Busquets.